venir. A ti, por la invitación. Y bueno, pues estamos haciendo pues una entrevista para la cátedra extraordinaria Matías Geritz. Ya me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu experiencia en términos del proyecto denominado la Escuela Incierta, y después, de lugar a dudas, desde lo que se entendería un poquito el día de ayer en el encuentro que tuvimos en el ECO, con espacios e iniciativas de formación. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes decir sobre la función social del arte en esos proyectos? Bueno, ¿De dónde lo toman? Bueno, pues a ver, yo llegué al lugar a dudas hace 3 años como director artístico, tras una invitación de Sally Mizrachi y de Oscar Muñoz, que son, digamos, los fundadores y directores del espacio. Ellos me invitaron con la intención de un poco de ayudar como a la revisión un poco de los programas de Lugar a Dudas, que es un espacio que funciona pues desde hace ya 13 años, y donde digamos que esa figura del director artístico no existía, sino que durante algunos años tuvieron una figura como de un curador invitado que iba durante 6 meses a desarrollar su programa, y digamos que ese programa del curador invitado se sobreponía a los programas de Lugar a Dudas, ¿no? Entonces, por un lado estaba, digamos, los ciclos de exhibiciones que funcionaban por convocatoria, las actividades del centro de documentación, el cineclub y otras cosas que Lugar a Dudas hace, las residencias. Y por otro lado estaba, digamos, el programa del curador invitado, que pues digamos que consistía pues en una serie de actividades que pueden ser exposiciones puntuales o invitar a algunas personas durante pues, su residencia curatorial a que hicieran pues, ciclos de conferencias o charlas o talleres. Pero entonces digamos que ellos, el equipo de Lugar a Dudas, tenía la sensación de que por un lado iba el programa del curador y por otro lado iba el programa del espacio. Cuando yo llegué, lo que hicimos fue intentar como articular todo en una misma, pues sobre una misma base, y eso implicaba pues acoger unas inquietudes que tenía Lugar a Dudas desde antes. Ellos lo llamaban educación sin escuela, por ejemplo, una parte que tenía que ver con el hecho de que los programas funcionaran como plataformas que tuvieran un cierto componente pedagógico o que tuvieran una cierta idea de convertirse en espacios de aprendizaje para la comunidad de Cali, para la comunidad artística de Cali, que es básicamente pues el público al que Lugar a Dudas se debe, digamos, ¿no? Entonces, ese programa de educación sin escuela, pues digamos como que involucraba pues talleres, charlas eventuales, pero no había un programa pedagógico como tal. Cuando yo llegué, pensé por un lado en los mecanismos de comunicación que había entre los artistas de Cali y el espacio, ¿no? Aunque hay una asistencia, digamos, constante de estudiantes, de artistas a Lugar a Dudas, pues para efectos prácticos, por ejemplo, de exhibiciones y de otras cosas, muchas de esas digamos, modos de participación estaban dados por convocatoria, que es un mecanismo que se supone que es transparente o que es más, no sé, pero que por otro lado es mucho más frío, ¿no? Entonces la gente tiene que presentar una propuesta en un cierto momento del año y adjuntar un montón de documentos, y eso luego se revisa después de un tiempo, en fin, hacía que las cosas fueran un poco, digamos, demasiado esquemáticas, ¿no? Como que recibes las propuestas en un momento del año y luego asignas todo el año la programación, entonces el resto del año, digamos, como que no hay mucho margen de movimiento. Entonces lo que decidimos fue suprimir las convocatorias, por lo menos para lo que tenía que ver con exhibiciones, y generamos un espacio donde digamos que
que yo como director artístico estoy abierto a recibir propuestas todo el año y a negociar con la gente a partir de, digamos, de sentarse y charlar y que las personas me cuenten, pues bueno, mira, quiero hacer esto y quiero hacer esta otra cosa. Luego eso yo lo discuto con el equipo que es una mecánica que ya por sí tiene un componente pedagógico fuerte. Todas las decisiones en lugar de dudas se toman en un consejo semanal de todo el equipo, ¿no? Donde la gente pues vota, se dan opiniones y nos quedamos a veces horas y horas discutiendo cosas que parecen muy triviales pero que al final no lo son. Entonces digamos que acogimos eso y a partir de esas conversaciones pues también yo empecé a involucrarme con la comunidad de artistas en Cali, ¿no? Entonces cuando hablaba con los estudiantes, por ejemplo con estudiantes de programas de arte, que es una cuestión interesante en Cali. Cali es una ciudad de 2 millones de habitantes, pero tiene 7 programas de formación profesional en arte, que es un despropósito, ¿no? Pues, o sea, es claramente excesivo que haya tantos programas de arte y tantos artistas egresados en una ciudad donde no hay una infraestructura artística consolidada. Es decir, por un lado, Cali no tiene un par de galerías, una más activa que otra, pero de todas formas ninguna de las dos está muy enfocada en mostrar el trabajo de artistas locales. No hay un coleccionismo fuerte. La gente, digamos, los posibles coleccionistas no les interesa el arte contemporáneo, no invierten en eso. Tal vez había uno que en este momento se separó, se desvinculó por completo de la ciudad y ahora invierte, digamos, su tiempo y su dinero como coleccionista en invertir en otras ciudades y en otros lugares. Entonces, digamos que los estudiantes vivían de una fantasía, ¿no? De la fantasía de querer participar en ferias, de la fantasía de querer hacer parte del mercado, de la fantasía de tener un galerista, de la fantasía de estar como en ese círculo, y eso tenía que ver con, digamos, con muchos problemas de la formación que habían recibido, donde sus profesores seguían insistiendo en que un artista es alguien que produce objetos y que produce cosas que deben insertarse en el mercado, que deben insertarse en unos ciertos sistemas que existen en algunos lugares, pero que en Cali son inexistentes. Luego, entonces, viendo más de cerca, pues la formación sigue siendo muy enfocada en la producción, digamos, de objetos o incluso de experiencias, incluso cuando son experiencias performativas, que están muy mediadas a unos espacios muy tradicionales digamos eso, de las infraestructuras del sistema del arte. Pero luego Cali tiene una historia muy rica, como por un lado de gente que está loca, ¿no? De gente que literalmente o hay una especie de culto a la locura, a la excentricidad, a la individualidad, a un cierto ejercicio de la subjetividad muy fuerte, ¿no? Que a mí me parece y siempre me ha parecido muy valioso, ¿no? Y por otro lado, pues ha sido una ciudad bastante ecléctica, que ha tenido, y digamos cosmopolita, en el sentido de que Cali tiene una de las migraciones más interesantes en Colombia, ¿no? Desde siempre. Ha recibido muchos italianos, alemanes, una colonia japonesa bastante nutrida, en fin, cosas que en otros lugares de Colombia no pasan, ¿no? Entonces, y también una sensación como ciudad, pues, que siempre es una ciudad muy hospitalaria y muy abierta a recibir todo, ¿no? Para bien y para mal. Entonces todos, al pensar todo esto, yo siempre había tenido la idea de organizar un proyecto de escuela, digamos. Y entonces como que todo esto confluyó en ese momento cuando llegué al lugar a dudas y les propuse pues organizar un proyecto pedagógico, una especie de programa de estudios independientes, pero digamos que no abarcara todo el año, sino algo que pudiéramos concentrar de una manera bastante intensa pues durante unas semanas del año. Entonces el año pasado abrimos la primera versión de la escuela, un poco pensando en todos esos fenómenos en todos
todos esos supuestos de que los artistas deben producir y producir y hacer y hacer y hacer y esforzarse. Cali es una ciudad un poquito perezosa, ¿no? donde como que el ocio siempre tiene un valor enorme y hace parte importante de la vida de la gente, pero pues los artistas siempre están un poco sufriendo porque tienen que hacer y hacer. Entonces organizamos un programa para el primer año que estaba enfocado en la idea de resistirse a trabajar, ¿no? De pensar en el ocio como una posibilidad política y como una posibilidad creativa también. Y a partir de eso empezamos a hacer, pues, a planear, ¿no? Como unas sesiones y unos invitados que desde muchos lugares distintos de enunciación y desde distintas prácticas, digamos, contrastaran esa idea de tener que trabajar y de qué significa trabajar. ¿Qué significa trabajar cuando estás todo el día metido en YouTube viendo videos de estupideces, pero cada vez que le das clic a un video estás generando dinero para alguien más, ¿no? Es eso ocio, es eso trabajo. ¿Qué pasa con los artistas que están precarizados, que no tienen seguridad social, que no tienen contrato, que no tienen nada y que simplemente están intentando, pues, freelancear? Y muchas veces pues simplemente están en paro viviendo de sus familias o haciendo lo que pueden en otros oficios, ¿no? Entonces hay una estructura que pasa lo mismo acá en México, simbólica, que sostiene el supuesto del privilegio expresivo del campo artístico, ¿no? Es decir, digamos que la sociedad civil organizada hacendariamente paga una parte de sus cuotas de impuestos para que haya una estructura política que sustente supuestamente los privilegios de la clase artística, pero la realidad es que no hay tantos privilegios, ¿no? Claro. O sea, digamos que de alguna manera pagamos, pero ciertas plataformas de enunciación o visibilidad, pero no hay un cuerpo, digamos, de recepción real de la práctica artística. Hablas de 7 programas de formación artística en Cali. ¿Qué hacen los artistas? O sea, digamos, ¿desde dónde están orientadas esas 7 programas de formación en los cuales hubo aún así una necesidad de crear un espacio de vinculación, de tránsito, de contradicción, con lugar a dudas, y luego después que deviene en la escuela incierta? O sea, no fue suficiente. O sea, esos 7 espacios de formación, ¿a qué estaban orientados? No, pues, bueno, por un lado a la práctica artística, ¿no? Pues decimonónica, básicamente, ¿no? Como los artistas hacen y hacen a partir de una serie de habilidades manuales, ¿no? Del aprender a dibujar, del aprender a esculpir, del aprender estas cosas. E incluso, pues bueno, hay programas que tienen una visión un poquito más abierta y donde se entiende un poquito más, pues, digamos, el arte del siglo XX, ¿no? Problemas de instalación, problemas de la acción, problemas digamos, del contexto, pero de todas formas sigue siendo muy enfocado, toda la formación sigue siendo muy enfocada, pues, hacia el desarrollo de unas habilidades, ¿no? Puede que ya no esté enfocado a que seas un excelente tallador de mármol, pero sí a que desarrollar el talento como instalador, como performer, y eso a mí me parecía muy problemático, porque de todas formas seguía alimentando la fantasía de que los artistas pueden vivir, pueden hacer una vida y pueden vivir y pueden avanzar en esos espacios específicos del mundo del arte, ¿no? Sí, es que entonces, digamos que ese linaje del cual tú hablas cuando dices las prácticas decimonónicas del quehacer artístico supondrían una manutención, digamos, claro, sí, en términos de quién consume esas expresiones. El problema es que el mundo también está caminando a otro ritmo y las expresiones no las tiene un gran, digamos, un gran mecenas, pues, ¿no? O sea, que pueda financiar estatalmente ese tipo de producción, ya no simbólica, sino más bien industrial, ¿no? Material, ¿no?
Entonces hay una sobreproducción también artística en el mundo, no nada más en México, también en Estados Unidos también, Sí. en Europa, no se diga. Pero también creo que entra en crisis la figura del artista, hablando en términos contemporáneos, pero también de la formación artística. Un poquito, esto que tú mencionabas como los estudios independientes, ¿no? ¿Qué lados ve? Así como, hablando en anacronismos, ¿no? Casi como de LP, de long play. ¿Qué lados ves hay, se vislumbran para los artistas en una época como esta? Si este formato, digamos, de formación en términos decimonónicos está quebrado, entonces ¿cuál sería el lado B de este long play? Pues en general yo veo el problema desde la perspectiva de la desprofesionalización. Yo siento que de alguna forma el valor que podría llegar a tener un artista en este momento histórico es precisamente el de poder entenderse como una especie de transeúnte o como de, no sé, como de viajero o algo así, que atraviesa distintos campos, ¿no? Profesionales, pero también discursivos, y que empieza a buscar como unos lugares que no deberían estar mediados por unos nichos ya hechos, ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata un poco es de deformar esa idea de cuál es la función social del artista y del arte, y de buscar nuevos caminos donde posiblemente esa idea de que el arte es algo debe de tener sentido, ¿no? Entonces como que a mí me interesan, digamos, los artistas o las personas en general que tienen una práctica que está contaminada por otras y que se sitúan en unos lugares que no se acomodan muy fácil ni muy cómodamente en ninguno de esos nichos ya prehechos, como en todo el campo de la cultura en general. Y me pregunto bastante pues por cuáles son las maneras en las que eso puede ocurrir. Entonces un poquito lo que ocurre con la escuela es que es un espacio donde por un lado intentamos alimentar esos procesos de producción de subjetividad desde un lugar que no es el de la genialidad privilegiada del artista, sino el del hecho de asumir una posición crítica y poder contestar desde la propia experiencia a una serie de problemas. ¿Qué son esos problemas? Digamos que esos problemas en últimas, no diría que son irrelevantes, pero ocupan un papel más o menos secundario, digamos, esta idea de la resistencia al trabajo el año pasado o este año, la idea de las oculturas que a mí me parecen interesantes y me parecen encantadoras de cierta manera, pero tampoco siento que sean unos espacios como para encontrar la verdad de nada, sino que son unas excusas que nos permiten organizar como un grupo de personas y de intereses y de posibles fricciones ahí para ponerlos en juego durante 6 semanas de una manera que es bastante intensa, ¿no? De alguna forma bueno, de alguna manera es como un proceso de indoctrinación extraño, ¿no? Como una especie de secta donde la gente llega a distintos lugares durante 6 semanas sin saber muy bien qué está haciendo, ni hacia dónde va, ni de qué se trata. Yo soy muy claro en el hecho de nunca querer que los profesores me envíen un currículum de lo que van a hacer o una descripción exacta de qué quieren hacer. Nunca les pido, les digo quiero que vengas a hacer esto o aquello, sino que siempre me interesa dejar la cosa lo más abierta posible y un poco esperar, ¿no? Como esperar a ver qué llega y qué ocurre, y cuando eso llega siempre hay como unos desfases, pero también unas coincidencias con lo que otros han hecho durante ese mismo proceso. Entonces eso va alimentando, digamos, un sistema que tiene una lógica difusa, pero en el que digamos que la coherencia todo iba bien, muchas gracias.
no está dada por la linealidad de un programa, sino por la manera en la que cada una de las personas que está ahí como parte de ese grupo la recibe y la elabora y la mastica y la vomita de alguna manera luego, ¿no? Como que no nos interesa que sea una escuela para generar talentos, ni para generar en últimas tampoco progreso, un saber ni un progreso, sino que nos interesa que la experiencia sea confusa, que tenga muchas sombras, ¿no? Claroscuros y matices, donde la gente pueda ponerse en medio también, ¿no? Y sentirse por un lado incómoda, pero por otro lado seducida. Esto que hace rato platicabas de procesos de producción de la subjetividad me hace pensar muchísimo en como dos polos. Uno, el campo disciplinar de las artes genera especialización y separa al individuo de los problemas sociales, ¿no? Porque pues, lo involucra en un campo especializado en donde lo más importante es que adquiera un canon y que desarrolle cierta habilidad para distinguirse o para ser, digamos, especial con respecto a una mayoría o a un grupo, ¿no? Y eso, digamos que esa es la promesa del progreso moderno, ¿no? Tú tienes que ser especial, singular, y de ahí pues, vas a obtener una atención particular con respecto a los demás, ¿no? Sin embargo, esto de lo cual tú estás hablando del valor artístico trascendente en términos del paso de una persona por una localidad, por las posibilidades políticas que te genera el ocio, por los procesos de producción de la subjetividad, pues se contraponen directamente con ese modelo, digamos, que la modernidad prometió, ¿no? No es porque también la posmodernidad como modelo, pues hay gente que la ha criticado, que está anclada a la crítica del modelo anterior. Eso habría de otra cosa, más bien ya es completamente de quiebre, pero también es tratar de pensar ese modelo a algo más desde la localidad, ¿no? ¿Tú cómo ves esos procesos de la localidad? ¿Cómo los produce, cómo los recibe, cómo los repele? ¿Hay resistencia? Claro, ¿sí? Claro, hay resistencias, o sea, en distintos niveles. Por ejemplo, los programas de formación en arte tradicionales han generado una resistencia fuerte frente al programa que estamos haciendo en Escuela Incierta, ¿no? Como de alguna forma han desestimulado a sus estudiantes a participar, en algunos casos incluso con coerción, pues, diciéndoles, el año pasado el programa se cruzaba con el comienzo de las clases en unas universidades y había incluso algunos profesores de estas universidades asistiendo como estudiantes a la escuela, y allí les dijeron: ustedes tienen que venir a dictar sus clases, tanto estudiantes como profesores, recuerden que ustedes tienen un contrato, recuerden que ustedes tienen un número de fallas, y era pues una situación bastante problemática y bueno, desesperanzadora de ver cómo la academia intentando hacer desistir a los participantes de la escuela de estar allí, ¿no? Como, en lugar de buscar una conversación y un diálogo más abierto, que es lo que nosotros siempre hemos querido establecer con esos programas, digamos, oficiales de formación. Pero ha habido como una negación por parte de eso, porque posiblemente sienten que la escuela es una amenaza para sus intereses, ¿no? Para su visión. Eso en un sentido. En otro sentido, yo creo que hay como unos procesos, digamos, sociales que yo creo que hay que ver cómo se activan en términos de la manera en la que los artistas se involucran con la ciudad, que eso por supuesto va a tomar unos años. No creo que sea cuestión de hacer la escuela una, ni dos, ni tres veces. Yo creo que tenemos que ver a mediano plazo cómo va ocurriendo eso y qué va pasando cuando estos artistas que están haciendo parte de la escuela empiecen a acceder, por ejemplo, a posiciones de enseñanza o a posiciones dentro, digamos, de la administración cultural en la ciudad, o cuando empiecen a
a entrever posibilidades de generar espacios propios para desarrollar proyectos o para construir pues, otro tipo de dinámicas. Los procesos pedagógicos son pues, procesos lentos, digamos. Por ahora lo que se puede percibir es el entusiasmo de gente que ha hecho parte de la versión anterior, digamos que reconocen un poco el valor que haber estado en el programa ha tenido en sus vidas, digamos, en su experiencia personal. Pero más allá de eso, yo creo que también yo prefiero estar muy atento a ver dónde está el fallo y dónde estamos pues generando procesos que de alguna manera terminen alimentando esos mismos sistemas a los que buscan contestar.